Buenas tardes sobre la investigación documental y de campo que realicé. Mi tema es Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la UNADM y la vulnerabilidad del individuo al desempeñarse en el sector público de nuestro país en la actualidad. Como parte de la introducción de mi tema, les puedo mencionar que el desarrollo del país radica en el nivel de educación de su población, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el desarrollo de habilidades transversales y en el entorno laboral que debe de ser satisfactorio. Los instrumentos que utilicé para recabar información documental para mi investigación fueron los motores de búsqueda más confiables de la web 2.0. También realicé para mi investigación de campo una bitácora de investigación que me dio el primer acercamiento a mi tema de investigación de forma directa. Realicé una entrevista y una encuesta. Para poder desarrollar mi tema tenemos que hacer una pausa en las bases teóricas de mi investigación para definir algunos conceptos e iniciaré con vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el daño causado en el entorno y por las condiciones sociales, económicas y de salud del individuo. Hace referencia a la posibilidad del daño a la finitud y a la condición mortal del ser humano. La vulnerabilidad se puede definir de diferentes formas dependiendo del enfoque que tenga. A mí me importa para esta investigación la vulnerabilidad laboral. La vulnerabilidad laboral es la que mide la condición de riesgo del trabajador en su ámbito laboral respecto a las condiciones de trabajo. Sector público. Es la forma de nombrar a todas las actividades económicas de las áreas de gobierno localizadas dentro y fuera del país que conforman los 3 niveles de gobierno. La Ley General de Contabilidad Gubernamental de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de Estados Mexicanos. Es un nombre largo, pero es muy importante, porque fue creada para que existiera un balance entre los 3 niveles de gobierno en sus operaciones contables y en la forma en que las llevan a cabo. Son un conjunto de reglas las cuales están obligadas a respetar todos los actores económicos del gobierno de nuestro país. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es muy importante porque es la que rige y la que dice cómo se tiene que llevar la contabilidad gubernamental de las instituciones de gobierno que tienen actividades económicas. Para que sea contabilidad gubernamental, debe de cubrir 3 características. Constituye una especialidad de la contabilidad como ciencia que permite captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar información relevante. Se caracteriza por reflejar la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria. Es específica del sector público. Se especializa en toda actividad contable y de finanzas de todos los sectores públicos de nuestro país, integradas a la administración financiera, dentro y fuera del país, siempre y cuando tengan actividades económicas. ¿Por qué es importante la contabilidad gubernamental en el plan de estudios? Para responder a esta pregunta, recurrí a una tabla con los resultados de una encuesta que se realizó en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La variable más importante de esta tabla, la que yo extraje para esta exposición es la de que dice sector donde laboras. Más del 50% respondió que labora en el sector público. Es importante porque estos estudiantes o egresados que laboran en el sector público refirieron que no contaban con la instrucción y capacitación en la rama de la contabilidad gubernamental que es requerida para el ejercicio fiscal y contable en el sector público. Esto quiere decir que en algún momento puede ser una desventaja y una desventaja lleva a una vulnerabilidad. Les presento una encuesta de opinión que realicé para explorar la problemática de la carrera de la licenciatura de Finanzas Públicas y el Sistema de Educación Abierta y a Distancia de México.
Las variables que utilicé fueron nivel de estudio, sector laboral, si conocen la carrera de Contaduría y Finanzas Públicas, si conocen el sistema educativo abierto y a distancia. Para mí fueron muy importantes estas variables, las variables que les mencionaré a continuación. ¿Está familiarizado con el sistema educativo abierto y a distancia? El 70% dijo que sí. ¿Consideran que es el mismo nivel de educación la escolarizada y la abierta? El 60% consideró que sí. Hay una disminución entre si lo conocen y si consideran que es el mismo nivel. Me llamó la atención porque quiere decir que nos falta información sobre la modalidad abierta y a distancia. Cuando les pregunté dónde cree que es el sector laboral de un egresado de la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, el 60% contestó que era el sector público. A pesar de que el campo laboral de la carrera de la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas es un tanto desconocida, pues podemos rescatar que es de conocimiento de la mayoría de los encuestados. En mi opinión es porque la realicé en mi ciudad y en mi ciudad no existe esta carrera como tal. Hay similares, pero no esta que se enfoca al sector público. Diferencias entre carreras similares. Como les mencioné anteriormente, existen carreras similares y afines, pero no todas se orientan al sector público. Aquí hago la comparación de la licenciatura de contador público y la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas. El contador público está orientado al sector privado, a llevar los ingresos y egresos de la empresa. El licenciado en Contaduría y Finanzas Públicas está orientado al sector público, a llevar el presupuesto y el gasto público. Esas son las diferencias entre las dos. Ahora veremos las ventajas de la educación en línea. La educación en línea es flexible, se adapta a nosotros, solo necesitamos tener acceso a Internet. En el caso de la UNADM, que es parte de mi proyecto de investigación, tiene planes de estudio de vanguardia. Pienso que realmente existen muchos mitos alrededor del sistema abierto y a distancia. Muchas veces es causado por la falta de información. Esto, a su vez, causa que sea malinterpretada y no vista como una enorme posibilidad para disminuir el bajo nivel educativo en nuestro país. Bueno, mi tema es sobre la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la UNADM. La UNADM tiene como objetivo principal formar profesionistas que se integren a los 3 niveles de gobierno y apliquen la contabilidad gubernamental, que se rijan por las reglas de operación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que lo hagan de forma ética e innovadora para resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito nacional e internacional. Esta es la labor de la UNADM. Y de alguna forma sería el perfil que debe de cubrir un egresado de dicha universidad. Ahora, pues ya sabemos que el plan de estudios de Contaduría y Finanzas Públicas debe de llevar contabilidad gubernamental. Ya tenemos el concepto de sector público, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tenemos un conocimiento más ampliado sobre de qué se compone la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas. ¿Cómo derrotar a la vulnerabilidad laboral? Pues es muy fácil. Vamos a derrotar la vulnerabilidad laboral
con las armas que nos da la educación, innovando y actualizándonos, desenvolviéndonos con ética, con respeto, con valores, con principios, honestidad, desarrollando habilidades transversales, estrategias, solución de problemas, pensamiento crítico y sobre todo prepararnos para el entorno. Esto quiere decir que nuestro nivel de educación o nuestra preparación en una universidad, de estudiar tanto tiempo en la universidad, se va a reflejar. Otra forma de derrotar a la vulnerabilidad laboral es manejarnos con empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que cubramos este perfil y que lo desarrollemos desde la universidad, o que encontremos la forma de conocernos, de conocer cómo estudiamos, cómo aprendemos, cómo nos desarrollamos, de lo que podemos ser capaces de hacer y de lo que no, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas. Esa es la forma de derrotar a la vulnerabilidad laboral.